presidente Milei. Usted va a enfrentar un paro general organizado por la oposición, por gremios. Mi pregunta es, ¿cómo anticipa se va a desarrollar este día? ¿Usted cree que habrá garantías para la protesta pacífica, no solamente mañana, sino a futuro en su gobierno? Está claro que es un paro de características políticas. Es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos. Y bueno, entonces es evidente por qué se oponen, porque la verdad es que los argentinos de bien no tendrían por qué oponerse. Y la realidad es que los únicos que se están oponiendo a esto son aquellos que tienen privilegios por estar vinculados a la política. Entonces, ¿qué es eso que yo denomino casta, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el caso de los políticos corruptos, que tiene que ver con los empresarios prebendarios, que tiene que ver con los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, que tiene que ver con los periodistas corruptos que en función de pauta y sobres afectan lo que dicen, y los profesionales funcionales a la religión del Estado. ¿Vos crees que el gobierno puede escuchar desde Milei hasta Moyano? ¿A alguien va a escuchar? No, yo creo que este gobierno ya se ha encerrado en su lógica. De hecho, con esa idea que dice que no hay plan B, o sea, y este es el único plan, dudo que quieran escuchar a alguien. Lo inmediato que tiene que ver con el salario, ¿qué deterioro puede sufrir el salario contra la inflación en los próximos meses? Bueno, si el gobierno es exitoso en esto de, claramente van a perjudicar a los trabajadores. ¿Por qué estuviste hoy acá? ¿Cómo? ¿Por qué estuviste hoy acá? Bueno, básicamente, digamos, el motivo por el cual yo vine acá es porque la idea es que este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como el de la década del 30, donde básicamente, digamos, los empresarios y los políticos corruptos hacían negocios a espalda de los trabajadores. Y bueno, y en el fondo este gobierno quiere restaurar ese equilibrio de la década del 30 que era en perjuicio de los trabajadores. Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Por otra parte, en algún momento se hizo alusión a la cuestión fiscal, donde en realidad la baja de impuestos, sí, básicamente genera déficit fiscal. Bueno, mire, no es tan problemático. Bajemos los impuestos y bajemos el gasto público para que no aumente el déficit fiscal. Es decir, bajemos los impuestos y bajemos el gasto. ¿En qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años.